Claro que sí. Buenos días, gracias Luisa. Y bueno, gracias a todos los que están conectadísimos en este especial de Letras de Vida. Recuerde, estamos en Diálogos Espirituales, somos en Folk Radio, somos la emisora que te conecta con el cielo. Usted también se puede conectar a través de www.senfol.org/radio. Y seguimos con esos invitados especiales. Estamos celebrando el mes de la Biblia, nos hemos extendido hasta noviembre, pero es que yo pienso que el Día de la Biblia debe ser todos los días. Y hoy, 1 de noviembre, seguimos celebrando el Día de la Biblia. Y por eso hemos tenido invitados muy especiales, como el pastor Edwin, hemos tenido invitados especiales como Sisto Porras. Y hoy tenemos a alguien también de esa categoría, de esa altura, un orgullo también colombiano, alguien muy especial. Bueno, cuidado, voy a leerle el perfil para que usted desde ya diga, wow, ¿a quién tenemos invitado en el día de hoy? Es un doctor en teología, tiene un doctorado en teología de la Universidad Pontificia Javeriana. Es un magíster también en teología del Seminario Teológico Bautista. Tiene una especialización en docencia universitaria de la Santo Tomás. Así que es filósofo en ciencias religiosas y es el director de LifeY Equipa. Estoy hablando nada menos y nada más que del doctor William Castaño Barón. Doctor William, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Es un placer poder compartir en este día con ustedes. Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación. Carol, es una bendición grande poder compartir y es un gusto poder dialogar en este día con ustedes. No, y tenemos, para nosotros es un honor, un gozo saber que ha tenido deferencia para Consenfol Radio y Consenfol Colombia para hablar de un tema muy hermoso que es la Biblia. Amén. Un libro que a veces no es considerado como tan importante, ¿no? Un libro que le hemos quitado muchas veces las características de la importancia de ese libro y a veces hablamos un poquito mal de la Biblia y decimos, no, eso es allá un poco de locos que hace años escribieron un poco de cosas, pero ¿por qué debemos considerar la Biblia como el documento más importante? Y por supuesto, un documento clave diario en la lectura, no solamente para la vida de un cristiano, sino para la vida de cualquier persona en el mundo. ¿Por qué es importante la Biblia, doctor? Una de las cosas fundamentales es que hay dos tipos de respuesta. Una pragmática, la otra de orden espiritual teológica. La pragmática es que, quiéralo o no, la Biblia ha sido el libro más vendido en la historia de la humanidad, más publicado, más traducido y que ha mantenido su vigencia a pesar de múltiples ataques a través de la historia. Cuando uno mira la historia del cristianismo, se da cuenta desde el Imperio Romano hubo intentos de acabar con las Sagradas Escrituras, en la Edad Media, en la época de las Cruzadas, en todo lo que corresponde a la persecución de los grandes imperios medievales, incluso más cercano, en la etapa de los siglos XVIII y XIX, hubo intentos de destruirla. Así es que hay una razón pragmática y es que la Biblia es por mucho el libro mucho más traducido, que ha sido llevado a muchos más lugares de la tierra y que evidentemente ha soportado mucho más ataques y ha permanecido. La otra razón, que es de índole más, diríamos nosotros, espiritual, es el hecho de que quienes hemos experimentado el acercamiento con la Biblia podemos dar testimonio de la capacidad transformadora del texto. Es decir, la Biblia como palabra de Dios ha dado evidencia de transformar la vida de cientos, miles y millones de personas a través de la historia. Así es que, ya sea que lo mires desde la razón pragmática o de la razón espiritual, es evidente que la Biblia ha demostrado su eficacia a través de los tiempos. Qué bueno, qué bueno. Ahí comenzamos escuchando a todo un catedrático, porque esa enseñanza es propia de un catedrático.
Yo tuve el placer, y sé que usted también ha disfrutado de eso, del Museo de la Biblia en Washington. Sí. Y uno ve toda esa cantidad de versiones y toda esa cantidad de documentos históricos y es de verdad muy hermoso. ¿Por qué no hablamos de las versiones que tiene la Biblia? ¿Por qué hay tantas versiones? Porque es que justamente lo que mucha gente dice, no, es que eso ha sido, le han dado versiones y se ha perdido la esencia. Algunos dicen que la versión Kadosh es la original y que esa es la que tenemos que tener en cuenta. Otros hablan del Tanakh, que no podemos tener la Biblia como fue estructurada en la antigüedad. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia, doctor? Una de las razones sobre la existencia, primero hay que hacer una distinción entre versiones y presentaciones. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Recién meses atrás tuve la oportunidad de estar en Lima, Perú, por asuntos del ministerio, y un pastor me dijo, le voy a mostrar que tengo una gran cantidad de versiones de la Biblia. Entonces me llevó a su biblioteca y cuando no la miramos, me mostró 15 o 20 Biblias muy bonitas, pero entonces yo le decía a él, usted no tiene 20 versiones de la Biblia, usted tiene 20 presentaciones de la misma versión, porque todas eran Reina Valera de 1960. Entonces, una cosa es que yo tenga, parte de lo que yo tengo en mi biblioteca, bueno, tengo 7 estantes de esos que están ahí atrás, pero hay uno que es solo de Biblias. Y una de las cosas es que yo puedo tener muchas presentaciones diferentes de una misma versión. Pero versiones fundamentalmente es lo que es fruto del trabajo de investigación de un equipo, no de una persona. Nunca sale una versión de una persona, eso está claro. Las versiones surgen del trabajo de equipos de investigadores que dedican muchos años de su vida, que son expertos en los idiomas antiguos y que pueden producir una nueva versión. Ahora, hay 3 cosas que son muy importantes tener en cuenta con respecto al texto de la Biblia. En la época de Jesús se hablaba varios idiomas. Es más, todas las personas tenían que hablar varios idiomas. Ejemplo, se sabe que en el contexto de Jesús y sus discípulos hablaban arameo, hablaban hebreo y hablaban griego, mínimo. Probablemente algo de latín también. ¿Cuál era la razón? El hebreo se utilizaba básicamente en la estructura de lo que tenía que ver con las literatura sagrada y en el templo y en el diálogo religioso. El arameo se utilizaba básicamente para la cotidianidad, es decir, para ir al mercado, para hablar con la familia, para ir al comercio. Entre judíos se hablaba arameo. Y griego porque tenían que hablar con los que eran en ese momento el imperio, que era Roma. Entonces, Roma había asumido la cultura grecorromana, por tanto hablaban griego. Entonces, en la época de Jesús, toda persona que se comunicaba con gentiles tenía que hablar griego. Si hablaba con judíos, hablaba arameo, y si iba al templo o a algún ambiente religioso, hablaba hebreo. Pero es interesante también que a su vez, probablemente sí, leían los documentos oficiales del Imperio Romano, tenían que hablar latín, porque todos los documentos, las órdenes del emperador y todo lo demás venían en latín. Entonces, hay que entender muy bien que cuando Jesús habla, si está hablando con sus discípulos y todo lo demás, muy seguramente siempre hablaba en arameo. Y es interesante que los escritores escriben en hebreo. Entonces, solo se cree que Mateo, por ejemplo, se cree que Mateo sí escribe en arameo, es lo que dicen muchos, pero la mayoría escribieron en hebreo, en hebreo. Otros pueden haber escrito en griego, como es el caso de Lucas, probablemente Lucas y Hechos. Pero es evidente que una cosa es la estructura de pensamiento, o sea, yo puedo pensar en arameo, pero cuando escribo, escribo en hebreo, ¿sí? Incluso yo puedo escribir en griego. Por tanto, la idea puede estar diferenciada en algún autor. Uno lee Mateo y uno lee Lucas, y aunque son evangelistas, evidentemente uno tenía una estructura lingüística de un tipo y el otro tenía otra estructura lingüística. Eso de alguna manera hace que cuando se busquen los escritos originales o los manuscritos no originales, porque no existe ningún manuscrito original por lo menos conocido, lo cual son cientos de copias y cientos de copias. ¿Qué es lo que se hace para hacer una versión de la Biblia? Una traducción que sería una nueva versión. Fundamentalmente quien investiga va a buscar los manuscritos. Entonces puede ser el códice o pueden ser el Textus Receptus o lo que sea la fuente. Va a la fuente y lo que hace es establecer de cientos y miles de copias que hay el grado de similitud, de tal manera que si de 5,000 copias que existen, 3,000 o 4,000 tienen similitud en un texto, se considera el texto base. Entonces, el texto base es el texto que más veces se repite de manera similar, ¿ok?
Entonces, si un versículo tiene dudas, pues si aparece en uno o dos manuscritos, pero no aparecen los demás, se descarta, porque evidentemente se va por las copias que existen. Entonces, nadie puede decir en este momento que ha visto originales, o sea, nadie, o sea, no existen originales, pero existen copias antiguas. Entonces, una versión, por ejemplo, la versión Reina Valera del 60 aparece como resultado del trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el siglo XVI-XVII. Y esas investigaciones la hicieron sobre el texto receptus, el texto recibido, que están en algunas partes del Vaticano y otras partes están en el Museo de Jerusalén. Entonces, cuando la persona ve de alguna manera el texto o ven los textos, de ahí extraen la traducción primero al latín, después a la versión Reina Valera, después a otras. Entonces, pero después viene NBI, la nueva versión internacional, y ellos no consultaron el Textus Receptus, buscaron otras fuentes que ellos consideran más antiguas y de esas fuentes extrajeron un texto, por eso las variables, Después aparece la NTV, la nueva traducción viviente, aparece la Nácar Colunga, la Fuente Rabia, la Voz en Cantera, todas las versiones católicas. Entonces existen muchas versiones porque las fuentes son diferentes. O sea, cuando yo voy a la fuente que estoy utilizando puede diferir un poco. Pero hay una cosa que es cierta. Puede haber cientos de versiones en el mundo. Las más conocidas en español son 8 o 10 versiones. Y lo mismo que pasa en inglés. O sea, la Reina Valera del 60 en América Latina es más o menos la King James en inglés. Entonces, cuando uno mira las versiones, hay algo que es cierto, y es que la esencia del mensaje es el mismo. La esencia. El lenguaje que se utiliza para describir esa esencia puede ser diferente, pero la esencia de la naturaleza del mensaje sigue siendo el mismo. Pastor, eso permite que cuando la gente escuche eso que usted está comentando con la sabiduría que Dios le ha dado, muchos traten de decir, mire, con tantas versiones se ha perdido la esencia original de la Biblia. Eso se ha perdido, es decir, hemos perdido la esencia original de la Biblia. Tenemos entonces que buscar, o cuál considera usted que es la versión más cercana. Ahora, usted me dice, no hay un texto original. No. ¿Qué podemos decir de los rollos de Qumran o qué podemos decir de lo que han encontrado en las cuevas y en muchos antropólogos y que han estado buscando y han encontrado? ¿Son copias entonces de la versión original o Sí. no hay versión original? O sea, expliquemos un poquito ese tema porque muchos dirán, wow, ¿qué está pasando aquí? No hay evidencia de ningún manuscrito original. O sea, que se pueda decir, este salió de la pluma de Lucas, salió de la pluma de Isaías. No hay evidencia. Nadie lo puede confirmar. Y eso lo puedes consultar con cualquier experto traductor del mundo. En Colombia tenemos un gran traductor como Cosme Damián Vivas, que trabajó en la NBI, o teníamos a Luciano Jaramillo, que estuvo en la NBI y ahora está en la presencia del Señor. Todos te pueden decir que no han visto y no han confirmado y nunca han tenido en la mano un manuscrito original. ¿Qué fue lo que encontraron en las cuevas del Qumran? Encontraron en unas tinajas una enorme cantidad de copias que hicieron los esenios y la verdad es que las copias son bastante fidedignas. ¿En qué sentido? Cuando se quería hacer copias, un rabino o un maestro o un escriba leía el texto y los que estaban sentados, que podían ser 10, 20, 30, 70, hacían copias a mano. Iban escuchando e iban escribiendo. Y entonces, a la vez, no había fotocopiadoras, por tanto, todo era a mano. Entonces, cuando se terminaba el día, revisaban todos los textos. Si alguno tenía un error, una mancha que distorsionara, la eliminaba, ¿ok? Dejaban solo las que fueran fidedignas. Y entonces lo que encontraban en las cuevas del Qumran fueron cientos de copias hechas por copistas. Entonces, cuando uno observa eso, se da cuenta que son bastante antiguas. Ahora, antiguas podemos decir que son copias del siglo VI, VII, VIII. Algunos hablan de copias del siglo IV, pero la mayoría dicen que son del VI al VIII. Pero esas copias tienen tan grado de similitud y fueron consultadas de diferentes textos, venían del hebreo, del arameo. Recordemos, por ejemplo, algo. Los judíos cerraron su canon, es decir, el canon de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento se cerró casi 200 años antes de Cristo. Y cuando Cristo viene, evidentemente ya consulta un texto religioso que usaban los judíos que ya estaba cerrado.
lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ya los judíos tenían desde el siglo segundo antes de Cristo. Lo habían escrito, muy probablemente, en hebreo. Habían hecho copias en la dispersión de los judíos por las persecuciones del siglo segundo antes de Cristo. Los judíos se habían dispersado y muchos habían hecho copias en, por ejemplo, en arameo, en arameo. Y esas copias en arameo, yo tengo ahí atrás una versión que se llama La Pechita. La Pechita es una Biblia traducida al español, pero del arameo. Entonces, las copias del hebreo pasaron al arameo y después, cuando Cristo se para la sinagoga para leer, pues evidentemente lee un texto que es o en arameo o en hebreo, y tenía que ser en hebreo porque era lo que se leía en la sinagoga. Entonces, hay copias en hebreo, hay copias en arameo en ese momento, y después viene la traducción que hizo Jerónimo a la Vulgata latina. Entonces, traduce al latín todo lo que venía de antes, en hebreo y en arameo. Pero como los judíos en la época de Cristo, muchos ya no hablaban ni siquiera arameo y hebreo por la invasión griega, muchos de los textos se tradujeron al griego. Entonces, usted puede encontrar manuscritos que están en hebreo, o en arameo, o en griego. Lo más impactante de todo eso es que cuando tú miras esos textos, se parecen. Ahora, hay diferencias pequeñas. Voy a dar un ejemplo solamente. La discusión que a veces se tiene en NBI, la nueva versión internacional, hay una parte donde el versículo que dice, este género no sale sino con oración y ayuno. En Reina Valera dice así, pero en NBI dice, este género no sale sino con oración. Entonces, quienes traducen a NBI, lo que dicen es que los manuscritos que ellos vieron no tenían la palabra ayuno. Los que hacen la Reina Valera dicen, sí la tenía lo que nosotros vimos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Pues claro, es evidente. Es probable que haya sido muy antigua una y contenía la palabra, pero quienes hicieron copias posteriores tenían cierta actitud negativa frente al ayuno y simplemente lo eliminaron. Otra explicación es que es a la inversa, que como tal no existía y se lo incluyeron porque querían darle fuerza al tema del ayuno. Eso no elimina el ayuno, eso no lo elimina, por una cosa muy sencilla, porque hay otros cientos de versículos en la Biblia que hablan del ayuno. Entonces, ahora, pero para responder puntualmente la pregunta que hiciste, la esencia del mensaje se mantiene, la esencia, aunque haya diferencias. Uno puede tener 20 o 30 versiones diferentes de la Biblia, pero la esencia del mensaje se mantiene. ¿Con cuáles Biblias sí? Y eso es una apreciación personal de este servidor. Yo guardo distancia con las Biblias parafraseadas, lo que llaman las paráfrasis. O sea, las Biblias en lenguaje actual que buscan que sean muy dinámicas, muy entendibles y todo, pero ahí se corre un riesgo y es que a veces se aleja mucho del sentido original en aras de la claridad. Entonces, ahí sí yo tengo cierta diferencia con las Biblias parafraseadas, porque una cosa es que yo traduzca literal o lo que llama traducción activa, otra cosa es que yo traduzca la idea, otra cosa es que yo ponga en otras palabras lo que yo creo que dice. Entonces, esas son cosas diferentes. Pero en respuesta general, ¿ha sido tan eficaz la Biblia a través de la historia? ¿Ha sido tan eficiente y sigue transformando vidas? Que uno puede decir con certeza que el mensaje original, lo que estaba en el pensamiento de los autores bíblicos, se preserva. Recuerdan, la inspiración fue dada a los autores bíblicos originales, pero la preservación ha sido respuesta de Dios. Es decir, Dios ha preservado la esencia de su mensaje. Dios ha preservado la esencia. Eso significa que cuando se hace una traducción, se participa en algo, evidentemente quienes lo hacen tienen que estar guiados por Dios, no inspirados, pero sí guiados por Dios para mantener la esencia del mensaje. Qué bueno, qué interesante. Aquí estamos hablando de un tema apasionante como es el tema de la Biblia. Eso quiere decir, doctor William, que bueno, ante esas versiones, es importante entonces que el cristiano entienda que hay que buscar un método de estudio para Sí. leer y para acceder adecuadamente a la Biblia. Hay algunos métodos de estudio conocidos que nos permita acceder adecuadamente a la Biblia. Sí, hay una cosa que es muy importante considerar. Hay una cosa que es muy importante considerar. Permítame mencionar una frase Sí, para terminar la idea anterior. Un sí. amigo en alguna ocasión, cuando me preguntaba cuál es la mejor versión de la Biblia, ¿cuál es la mejor versión? Y él siempre responde esto: la mejor versión es aquella a través de la cual Dios le habla a usted. Ah, qué bueno.
La mejor versión es aquella a través de la cual Dios le habla a usted. Ahora, evidentemente hay versiones en español que son distorsionadas. Es decir, distorsionadas porque quien las hizo con la intención de imponer una postura teológica. Le voy a dar un solo ejemplo, pues para no entrar. Cuando uno mira la versión, la versión del redil, que es una versión utilizada por las iglesias de Jesucristo que se llaman, esa Biblia del redil es una Biblia modificada, porque es una Biblia que lo que intenta es sostener posturas teológicas de quien fundó la organización. Entonces, Claro. eso es diferente a las versiones que salen de las sociedades bíblicas, por ejemplo. La Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad Bíblica Unida, son trabajos de muchos años, de muy seria trabajo de investigación. Ahora, para estudiar la Biblia hay muchos métodos. Hay muchos métodos. Si me permites una cuña, Sí, sí, ah, sí, sí. ah, Pero antes, pastor, permítame, lo siento mucho, permítame, yo quiero hacer una interpelación a eso que usted acaba de decir, en el sentido de que existen, dicen algunos, por supuesto, y yo traigo eso aquí a colación, existen algunas intencionalidades en las Biblias, sobre todo de algunas organizaciones como los mormones, los testigos de Jehová, que le han hecho algunas modificaciones a la Biblia y las presentan como originales. sí, Y es sí, más, cuando citan la Biblia, la citan a su manera, y entonces muchos cristianos se quedan sin la herramienta de poder decir, no, mira, esto que tú estás hablando no es bíblico, no está en la Biblia original. De ahí la importancia de un método de estudio. sí, de un lado eso y de distinguir la fuente de donde viene el texto. Porque es cierto, mencionaba yo que hay organizaciones que han desarrollado textos de la Biblia que responden a la postura teológica de quien la elabora. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque probablemente lo que hacen es modificar o alterar, adulterar el texto con el ánimo de que diga cosas que sostienen posturas teológicas que el resto de la fe cristiana no sustenta. Eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando uno mira los métodos, hay infinidad de métodos. Estaba mirando, consultando, por ejemplo, el método deductivo, el método inductivo, el deductivo que viene de lo general a lo particular, lo inductivo que va de lo particular a lo general, el método biográfico, el método escolástico, el método pragmático histórico, pero permítame plantear básicamente dos métodos de estudiar la Biblia. Una manera, a mí me parece que vale la pena mirar bien los métodos inductivo, deductivo y el método biográfico para estudiar la Biblia. Lo primero es que se debe mirar la Biblia como un todo. Cualquier método, la Biblia es un paquete. Es decir, la Biblia debe ser vista como un todo coherente. Por tanto, yo debo considerar que lo que la Biblia dice debe estar sustentado en el resto de las Sagradas Escrituras. Entonces, si alguien me dice, eh, la Biblia dice, por ejemplo, no hay Dios. Sí, es verdad, hay dos salmos donde hay una línea que dice no hay Dios. Si usted mira el conjunto del texto, es lo que se llama el texto en su contexto, va a leer que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, claro, el tema es que hay gente que utiliza fragmentos, aísla. Uno de los principios fundamentales es ver a la Biblia como un todo coherente, como un todo. Es decir, que algo que usted considera que está dicho como una verdad se sustente en otra parte y en otra parte, de tal manera que usted diga, esta es verdad bíblica. Porque si no, si lo que hago es aislar una, entre comillas, verdad, es probable que salga diciendo una herejía. Entonces, permítame plantear del método deductivo o inductivo, que es ver la Biblia como un todo y sacar verdades sustanciales, o tomar verdades sustanciales y llegar a una gran verdad, que es el método inductivo-deductivo. Hay tres premisas fundamentales que hay que tomar en cuenta. Es decir, usted, lector de la Biblia, estudioso de la Biblia, seguramente que se ha estudiado algo de hermenéutica o exégesis, recordará estos tres principios esenciales para estudiar la Biblia como tal, como método. Primero, recuerde, toda la Biblia y todo lo que contiene la Biblia está en un contexto. Todo está en contexto.
Por eso hay una frase fundamental que dice que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Entonces, si yo quiero encontrar la verdad de un texto y aplicarlo a mi vida hoy, yo tengo que saber de dónde surgió ese texto de manera original. ¿En qué contexto se dice lo que se dice? ¿Cuál era la intención original del autor? ¿Por qué el autor dice lo que dice? ¿De qué manera se entendía eso en esa época y de qué manera se entiende hoy? Entonces, es clave, es fundamental respetar el principio del contexto. O sea, yo no puedo sacar la Biblia del contexto, no lo puedo sacar. Le voy a dar un ejemplo de eso. El Salmo 137. Yo siempre les pido a mis estudiantes de hermenéutica y exégesis que leamos el Salmo 137. Uno tiene la idea de que los salmos todos son de David o de la época de David, ¿no? De David son 65, 67 salmos, el resto no son de David. El mejor ejemplo es el Salmo 137. David vive en el año 1000 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo. Pero el Salmo 137 dice, los que nos habían llevado cautivos a Babilonia nos decían, cantadnos, ta, 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 ta. Quien habla es un cautivo del pueblo de Israel que fue llevado a la cautividad en Babilonia y regresó. O sea que el que habla está hablando por ahí en el año 538, 540 antes de Cristo, 500 años después de David. Y están entre los salmos, o sea, Salmo 137. Entonces, cuando él dice en el último versículo, dichoso o bienaventurado el que vea a tus hijos estrellados contra la peña. O sea, sí. Dichoso, feliz el que vea a tus hijos estrellados contra la peña. Entonces surge en el corazón de algunas personas la idea de que si a mí me hacen algo malo, pues yo también puedo sugerirlo y hacerlo, porque finalmente el salmista dijo, dichosos los que estrellen tus hijos contra la peña. Contexto. ¿Quién lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Quien habla acaba de venir de 70 años de sufrimiento de Babilonia. Quien habla vio a los babilonios y vio a los edomitas destruyendo su pueblo y matando a sus hijos. Él no está diciendo el salmista que esa oración es correcta. En su época, Dios no lo castigó por eso, porque esa era una expresión correcta. Es decir, en la época era, Señor, toma tu venganza porque ellos nos hicieron muchos males. Pero cuando yo voy y leo ese salmo y veo que quien habla pide venganza, no él, sino que Dios vengue todo lo que le hicieron. Pero yo avanzo en la historia y me encuentro con el mensaje de Jesús que dice que debo amar al enemigo y perdonar. Quiere decir que yo no puedo sacar de contexto el pasaje. O sea, yo no puedo decir que lo que el tipo dijo allá o la persona dijo allá, en su época fue correcto, pero en nuestra época ya no es correcta esa oración, aunque está en la Biblia. ¿Sí? Claro, claro. Y si seguimos hablando de ese método inductivo y deductivo de la Biblia, y usted me dice que hay que mirarla como un contexto general, como un bloque completo, ¿qué podemos hablar entonces de los deuterocanónicos? El tema es que cuando se cierra el canon, tanto del Antiguo como del Nuevo, no existen solamente 39 y 27, eso existen cientos de textos de todo tipo. Entonces, los judíos, cuando se sientan y se ponen como de acuerdo más o menos en la literatura sagrada de ellos, y entonces toman, por ejemplo, los libros de Nehemías y de Esdras, que estaban juntos, era uno solo, y después lo parten. Sí. ¿Hacia qué año se dio eso, pastor? 200 antes de Cristo más o menos. Vale. 180, 170 antes de Cristo, ya los judíos tenían claro que era su literatura sagrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque iban a salir a la dispersión, estaban siendo perseguidos por los griegos, estaban en las luchas de los macabeos, ¿sí? Y entonces ahí viene el tema. Es la época de los macabeos y surge mucha literatura, pero el pueblo judío empieza a lo que se llama plantearse criterios. Sí, criterios es cómo vamos a saber que sí es correcto y cómo vamos a saber que no es correcto, ¿sí? Es el canon. Es el trabajo de canon. Entonces resulta que cuando establecen que es correcto en el Antiguo y el Nuevo Testamento se hace por en el siglo III, ya después de Cristo, que establecen el canon del Nuevo Testamento. Cuando establecen ese criterio, los judíos se dan cuenta que hay literatura que evidentemente es un todo coherente. En otras palabras, cogen los libros de los Salmos, Proverbios, los profetas, y se dan cuenta que están en relación coherente con el resto del mensaje de las escrituras. Entonces,
es historia, pueden tener diferencias en datos estadísticos, crónicas y reyes diferencian a veces muertos, ¿no? Que 80.000 muertos y otro 18.000 muertos, y eso puede variar por el tema de la audición. Recuerden que las copias se hacían escuchando. Entonces, en hebreo se utiliza la numeración, estaba basada en letras. Entonces uno puede escuchar una letra y poder asociarla con 8 o con 8.000. Y eso podía diferenciar el hecho de las cifras. Pero el mensaje en sí era coherente. Pero cuando usted va a los deuterocanónicos, encuentra casos como este. Por ejemplo, dice el autor de los Macabeos, creo que es la segunda de Macabeos, que dice, quiero pedir perdón de antemano porque he tratado de hacer lo mejor posible, pero si me he equivocado pido perdón. ¿En dónde aparece otro texto en la Biblia donde alguien, autor, pida perdón por lo que escribió? Está claro que el que está escribiendo sabe que no está inspirado por Dios. Entonces, los deuterocanónicos tienen información valiosa, histórica, pero no es precisa, ¿sí? Y si usted mira, por ejemplo, Tobí, Judí, el eclesiástico, la sabiduría, defienden posturas que el resto de la Biblia no defiende. El culto de los muertos, el culto a los muertos, la salvación por obras, y eso no está en el texto completo. Entonces, si no se sustenta en otra parte, los judíos la sacaron. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí viene el ejemplo. Cuando Jerónimo hizo la versión Vulgata, por ahí en el siglo III o IV, que puso toda la Biblia en el latín y que las puso y tal, lo demás, hubo presiones sobre él para que incluyera los deuterocanónicos. Él en principio se negó porque él decía, es literatura buena, pero no es inspirada por Dios. Finalmente lo metieron en una torre, lo pusieron a pan y agua y le dejaron morirse de hambre. Finalmente los metió, pero con una nota, donde él dice, esta literatura es literatura buena, pero no alimenta el alma. Es decir, no quiso decir, para que no le fueran lo vayan a matar, no dijo pues que estaba mal hecha, pero él dijo, es buena, pero no alimenta el alma, o sea, no es espiritual. Pero la Iglesia Católica, que nace por esa misma época, año 325, en el Concilio de Nicea. ¿Y que defiende esos cánones? Claro, esos textos que estaban ahí favorecían mucho las posturas de la Iglesia. Y entonces los mantuvieron. O sea, los mantuvieron porque sostenían posturas de la Iglesia. Pues si usted mira hoy, muchas de las versiones católicas de la Biblia no tienen los deuterocanónicos. No los tienen. Qué bueno. Es más, si usted observa también, en las liturgias, se leen los evangelios, se leen los salmos y muchas cosas, nunca se leen los deuterocanónicos. Entonces, la razón por la cual los metieron fue porque a alguien se le ocurrió que tenía que Jerónimo traducirlo, los tradujo y se los metieron ahí en el texto y después la iglesia los sostuvo, porque sostiene posturas que defienden ciertas doctrinas esenciales de la iglesia, pero que no están en el marco general del mensaje. O sea, si usted mira, el resto de la Biblia está en contra de la salvación por obras, no está en contra de la oración por los muertos, pero por eso no aparecen como texto original. Claro, claro, muy bien. Y yo le interrumpí, pastor, y qué pena, volvamos otra vez al tema de los métodos de estudio para acceder a la Biblia y poder alimentarnos de eso, porque además usted hable de su página, porque en su página hay una cantidad de cursos con los cuales pueden acceder a unos costos supremamente muy económicos para poder acceder a esos métodos de estudio de la Biblia. Hablemos un poquito de esos métodos de estudio nuevamente. Entonces, dijimos que los métodos más usuales son los métodos inductivo-deductivo, ¿cierto? Cuando yo voy de una verdad general, la verdad de Dios, y busco las verdades más pequeñas que sostienen esa verdad general, o a la inversa. El método es, yo leo la Biblia y encuentro algún mensaje y me doy cuenta que está irrigado por el resto de la Biblia. Ahí hay 3 normas o reglas esenciales para aplicar ese método. Primero, el contexto. Eso sí es clave. Es decir, ¿en qué contexto dijo el autor lo que dijo? Ya vimos el ejemplo del Salmo 137, ¿correcto? Entonces, ¿en qué contexto lo dijo? Cuando le voy a dar otro ejemplo de Filipenses 4:13, que es clásico. Entonces resulta que la gente lo lee y dice todo el tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso es lindo, eso es maravilloso. El tema es, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo viene hablando de la ofrenda que le mandaron los hermanos y él está en una prisión. Recuerden que Pablo en Filipenses está en una prisión romana. Entonces, cuando uno mira a Pablo en el contexto, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, he aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener
pobreza o necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que Pablo dice que puede en Cristo que lo fortalece? Pasar necesidades o tener abundancia. Eso lo puede hacer porque está en Cristo. O sea, es decir, creo que hay que tener en cuenta qué es lo que Pablo viene diciendo cuando afirma todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, primera norma para cualquier método de estudio bíblico, pero en especial el inductivo deductivo. Tener en cuenta el contexto. Segunda norma, el Antiguo y el Nuevo Testamento se iluminan mutuamente. El Antiguo y el Nuevo Testamento se iluminan mutuamente. En otras palabras, yo no puedo estudiar la Biblia y solo dedicarme al Nuevo Testamento olvidándome lo del Antiguo. Y no puedo estudiar el Antiguo olvidándome del Nuevo. Porque hay cosas en el Antiguo que son claves para entender el Nuevo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene hacia él para ser bautizado, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, si ustedes conocen el Antiguo Testamento, desconoce la historia de Abraham, desconoce cuando Abraham pone a su hijo sobre el altar para ser sacrificado, y usted no toma en cuenta Éxodo, cuando los judíos sacrifican el cordero y todo lo demás, nadie va a entender qué fue lo que Juan dijo. Porque cuando Juan dice que él es el cordero que quita, evidentemente está haciendo referencia al sacrificio de Abraham, de su propio hijo, y el caso de los judíos cuando van a salir de Egipto. Entonces, yo necesito el antiguo para entender qué es lo que dice el nuevo, pero también necesito el nuevo para entender el cumplimiento de las profecías mesiánicas del antiguo. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento se iluminan, ¿qué? Mutuamente. Primera norma, la Biblia es un todo coherente que debe ser interpretada a la luz de su propio contexto. Y tercer principio fundamental para estudiar la Biblia es estudie la Biblia partiendo de la idea de que Dios tiene un mensaje para usted. Es decir, yo puedo estudiar la Biblia como un texto de historia y aprender cosas. Entonces me sé muchas historias bíblicas, que es uno de los aspectos metodológicos que yo siempre le enfatizo a los maestros. Son muy buenos contando historias y los niños se saben muchas historias, pero no saben para qué sirve eso. Entonces, no tiene sentido. Entonces, cuando usted vaya a la Biblia, léala con el corazón dispuesto a que Dios tiene algo para usted. Ahora, ese mensaje puede ser el mismo para otra persona. Entonces, usted mañana lo va a enseñar. ¿Sí? O sea, lo recibe para usted primero y después lo transfiere a otros porque para usted fue útil. Pero no se acerque a la Biblia buscando mensaje para otros. Acérquese a la Biblia buscando un mensaje para usted. ¿Sí? Y cuando usted lo recibe y se ha alimentado, ya tiene elementos con que compartir con otros. Y un método más que quiero mencionar es el método biográfico. Ese método biográfico tiene que ver con el hecho de estudiar la Biblia basándose en los personajes. En la Biblia hay más de 3.000 personajes. Y entonces, todos esos personajes de la Biblia tienen cosas maravillosas que enseñarnos. Hay unos con mucha información, como Moisés, David, Pablo y todo, otros con muy poquita información. Pero si están ahí, es para enseñarnos algo. Consejo, no vaya a los autores bíblicos como si fueran héroes. Como si fueran héroes. O sea, no, los que están en la Biblia todos fueron tan pecadores como nosotros, de carne y hueso. Entonces la gente a veces va a estudiar a los hombres de la Biblia y se sorprende, por ejemplo, que Jacob era mentiroso. Y la verdad es que Jacob era muy mentiroso. Sí. Y Jacob engañó porque lo engañaron. Les doy un ejemplo. Claro, claro. Si usted mira Génesis 36 al 40, eso parece una novela mexicana. Si usted mira, este engaña, a este lo engañan, a este después lo engañan, ¿usted recuerda? Sí. Jacob engañó al papá y engañó al hermano. A Jacob lo engañaron los hijos que le dijeron que habían matado, que José estaba muerto. Después, José engaña a sus hermanos con lo de las copas. Después, a Judá lo engaña a la nuera. A Rubén lo engañan también. Si usted mira... Una telenovela mexicana. Entonces, yo no puedo acercarme a la Biblia pensando que son gente perfecta. Hay un solo hombre de la Biblia fuera de Jesús que parece que nunca hizo nada malo, que fue Daniel. Usted estudia a Daniel y pareciera que el tipo todo le salió bien, o sea, como que no hizo nada malo, pero era malo y era pecador también. Entonces, claro, yo me acerco a la Biblia, estudio los personajes de la Biblia, ¿por qué a la gente le gustan tanto los reality? Hace un mes di una conferencia en Lima, Perú, y una de las cosas que le decía yo a los hermanos allá es, ¿ustedes saben por qué tienen tanto éxito los reality? Porque en los reality la gente hace cosas que a mí me gustaría hacer y no me siento capaz de hacerlas. Se ven identificados. Se ven identificados. Enseñar la Biblia
a través de los personajes, ayuda a la gente a identificarse, porque son tan humanos como nosotros. A mí me encanta la historia de Jonás, ¿no? Jonás, Dios lo llama, recuerden ustedes Jonás 1:1, ¿cierto? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, y él se fue para otra parte. Cuando van en medio del mar y se levantan las olas y se van a ahogar, los compañeros le dicen, bueno, alguien de aquí hizo enojar a su Dios y tenemos que hacer algo porque no vamos a morir. Entonces él dijo, sí, fui yo. ¿Qué hacemos? Dijo, tírenme al mar. Usted ve que ellos se pusieron a pensar, pobrecito, ¿qué vamos a hacer? No lo No, tiremos. lo mandaron de una. Allá, porque son humanos, son humanos. Entonces, cuando uno mira la historia de los hombres de la Biblia, aprende de sus aciertos, de sus errores, de sus encuentros con el Señor, de sus arrepentimientos, de sus frustraciones, y eso es bueno, eso es bueno. Y un dato, si usted decide enseñar los personajes de la Biblia, los 3.000 que hay, si decide enseñar uno por semana, le tomará 65 años de su vida terminar. Dios. Si usted Pastor, decide enseñarlos, son 65 años de su vida. imagínense. Y aquí nos están comentando, hay mucha gente comentando, está Berta Nova, está Carmen Adriana, nos dice, qué excelente explicación, pastor. ¿Qué podría decirnos en el caso de las Biblias para niños? Porque ya hablamos de la Biblia de los testigos de Jehová, pero dicen, ¿qué podemos hablar de la Biblia de los niños? Bueno, evidentemente yo trabajo para una editorial que produce Biblias para niños, pero conozco también muchas del área, las Biblias que nosotros pusimos en Biblia Holman. Hay dos cosas allí. Hay que diferenciar Biblias para niños e historias bíblicas para niños. Porque a veces la gente dice, yo tengo una Biblia para niños, le compré una Biblia a mi niño. Resulta que no es una Biblia, sino historias bíblicas. ¿Sí? Y de las historias bíblicas, que no es malo, pero hay que diferenciar. Una cosa es el texto íntegro. Texto íntegro es una Biblia en muchas versiones, ahora hablo de eso, pero que de Génesis a Apocalipsis es el texto completo, ¿correcto? Otra cosa son historias bíblicas. Y de las historias bíblicas hay dos categorías. Las historias bíblicas extraídas textualmente, es decir, la vida de Jacob y pum, puesta como historia bíblica contada, relatada de manera emocionante. Otra cosa es una historia basada en un personaje bíblico. Una historia basada en un personaje bíblico, que no es lo mismo que una historia bíblica textual, ¿correcto? Entonces, cuando usted vaya a buscar una literatura infantil, libros para niños, diferencia entre, si usted quiere una Biblia, es una Biblia, o sea, una Biblia para niños, con texto íntegro se llama eso. Versiones. Obviamente, en América Latina sigue siendo Reina Valera, Amanda la Parada, la famosa reina de reinas. Les voy a dar un dato. De 10 Biblias que se venden en América Latina, 8 son Reina Valera del 60, una es NTV y otra es NBI, ¿correcto? Esa es la proporción. Ahora, una cosa que es muy importante es esto. Los lenguajes para niños, evidentemente, vienen en literatura con textos como, por ejemplo, NTV tiene muy buen lenguaje para niños. Es un poco parafraseada y los niños la entienden bien. La NBI también. La Reina Valera es un poco más compleja para los niños por el lenguaje que tiene a veces con palabras, pero no significa que no se pueda entender. Entonces, en literatura para niños, las mejores versiones sigue siendo Reina Valera, NTV, o sea, Nueva Traducción Viviente, y NBI. Hay que evitar lo que se llaman versiones en lenguaje actual o parafraseadas. Porque sí, al niño la historia le suena bonito, pero puede ser que se aleje de la realidad del texto original, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta. Y lo otro es que si usted va a comprar historias bíblicas, pues compra historias bíblicas. Es decir, historias sobre personajes bíblicos o historias que se parecen a los relatos bíblicos, pero son historias bíblicas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, usted me dijo, pastor, que íbamos a hablar del texto íntegro. Dijo, ahora hablamos de eso. Así que yo quiero que no se lo olvide. Hablemos del texto íntegro. Ok. Cuando se habla del texto íntegro, estamos hablando de que la versión que se esté usando, cualquiera que sea, como dije ahora, la mejor versión es aquella a través de la cual Dios le habla a usted. Si alguien que dice, a mí Dios me habla a través de la NBI, pues magnífico. Otro dice, yo entiendo bien la Reina Valera y me encanta, pues también. ¿Qué es texto íntegro? Las Biblias, texto íntegro es una versión de la Biblia que consultó manuscritos. Recuerden, no hay originales, no existen. Es decir, nadie puede decir, es que yo vi el texto de Isaías 53. Te voy a dar un ejemplo. Es tan difícil eso, que ¿se recuerdan cuando el texto de la Biblia dice que
Felipe se acercó a un carro de un hombre que iba camino de Jerusalén El eunuco. el eunuco, y cuando se acercó iba leyendo un texto. Hay gente que dice que iba leyendo la Biblia en Isaías 53. No, no iba leyendo la Biblia porque Biblia no había. La Biblia aparece 3 siglos después. O sea, Iba no iba leyendo un leyendo. rollo. Iba leyendo un rollo que tiene 4.60 metros de largo. El rollo de Isaías 53, o sea, ya te puedes imaginar, si Isaías 53 tiene más de 4 metros, ya te puedes imaginar todo lo que es Isaías, ¿no? Entonces, es evidente que no hay evidencia que alguien diga, yo tengo el texto de Isaías, tengo el texto de Juan, no. Pero sí hay miles de copias que eso se llama texto comparativo, crítica textual, texto comparativo, que es, se sientan y miran miles de copias y sacan todas las que de alguna manera tengan altísima certeza de fidelidad. Y a eso se le llama en la traducción texto íntegro. Cuando uno va a las Biblias, hay que diferenciar entre Biblias de referencia con texto íntegro, Biblias de referencia de estudio con texto íntegro, pero de estudio. Ejemplo, yo tengo acá, y se la recomiendo, Biblia Ilustrada de Tierra Santa, la última Biblia que publicó Libros Hoffman. Esta, Biblia Hoffman. La Biblia Ilustrada de Tierra Santa, una maravilla de Biblia. ¿Sí? Esta Biblia. Bueno, cuando usted va a buscar una Biblia, cualquiera que sea, usted puede decir, yo voy a buscarme una Biblia de referencias, una Biblia sencilla, o sea, de texto, íntegro, o sea, de Génesis 1 hasta el último versículo del Apocalipsis. Puede tener referencias cruzadas, puede tener notica que lleva de un versículo al otro, pero eso se llama Biblia de texto íntegro, que es el texto de la Biblia en esa versión que usted escogió, ¿correcto? Cuando la Biblia trae estudios, se llama Biblia de estudio, esa Biblia de estudio debe garantizar que el texto es íntegro, el texto, ese no se puede modificar, pero puede tener muchos comentarios anexos, abajo o en el medio, o comentarios o referencias cruzadas, lo que sea. Eso no necesariamente es íntegro. ¿En qué sentido? Pues que eso es fruto del trabajo de alguien, ¿cierto? El Señor en su gracia me dio la oportunidad de trabajar en la Biblia de Estudio Mundo Hispano, que está atrás, una Biblia así este tamaño. Hice los comentarios de Romanos y Hechos de esa Biblia. Pues lo que yo digo ahí, pues no es el texto íntegro, eso es lo que el Señor puso en mi corazón y fruto de mi investigación. Pero el texto es íntegro, o sea, el texto, o sea, no se puede modificar el texto es íntegro en cualquier versión. Pero los comentarios y todo lo demás son fruto del trabajo de los comentaristas o el que hace los comentarios en la Biblia. Entonces, cuando usted va a buscar una Biblia de estudio, tenga en cuenta que las Biblias de estudio se clasifican también en diferentes categorías. Entonces, hay gente que dice, me voy a comprar una Biblia de estudio. Yo la pregunta que le hago es, ¿para qué la necesita? No, yo la quiero que me explique bien el original. Entonces, búsquese una Biblia de estudio académica, una Biblia de estudio académica, es decir, que diga el griego aquí, el hebreo acá, esto está en arameo, esto no sé qué, y le explique eso, y contexto cultural y todo. Eso se llama una Biblia de estudio académica. Si usted dice, no, yo lo que quiero es una Biblia para todas las mañanas sentarme y leer y alimentar el alma y el espíritu, pues búsquese una Biblia de estudio devocional. O sea, devocional quiere decir que trae comentarios para usted, para su alma, para su espíritu, pero no se le complica con idioma griego, hebreo y todo lo demás. Usted dice, no, yo quiero una Biblia de estudio que me ilustre la cultura, el contexto, pues una Biblia ilustrada o una Biblia tipo diccionario o una Biblia que trae enfoque cultural, explica las razones, la geografía y todo lo demás. Entonces, o si usted quiere una Biblia de estudio pastoral, pues las hay Biblias de estudio pastoral, esas que le dicen este pasaje aplicado a la vida de una persona significa esto o ayúdelo con esto. Eso es una Biblia de estudio pastoral. Entonces, lo que sí es que, aunque sea de estudio, cronológica, antropológica, de lo que sea, el texto siempre tiene que ser íntegro. Es decir, el texto no se puede modificar. Correcto. Tiene que decir claro cuál es la versión. Entonces, esta Biblia tiene un texto íntegro NTV o NBI, ya se sabe la fuente, pero el texto es íntegro. Lo demás es fruto del trabajo de los comentaristas y los traductores, pero el texto debe ser íntegro. Esa que usted tiene al lado suyo, pastor, es una Biblia ¿qué? La que nos mostró. Esta es una Biblia Esa ilustrada. chiquitica, sí. Esta es la Sí, Biblia sí, ilustrada, sí. la Biblia ilustrada de Tierra Santa, publicada hace 2 meses por Biblias Holman. Es la Biblia ¿Y más dónde grande la que existe. podemos conseguir? Las librerías cristianas ya la están Vale, trayendo al país. qué bueno. Igual de todas maneras me pueden consultar para orientarlos. Esta Biblia trae 1200 imágenes académicas Wow. explicadas
En el mercado existían Biblias de 400 imágenes, tienen 1200 imágenes. Algunas imágenes tienen 3 páginas de explicación científica, fotografías a todo color, pero metidas en contexto, o sea, siempre relacionadas con el texto que va hablando. Y Entonces, con el texto. eso es una Biblia de estudio de Tierra Santa, pero hay otras Biblias de estudio. O sea, existen muchos tipos de Biblias de estudio. Pastor, ¿cómo motivamos a las familias, a los líderes, a las personas que han llegado? Y usted sabe que este programa queda grabado y también se repite en simultánea por Senfol Radio. ¿Cómo motivamos a ese líder, a esa familia, a que comience a estudiar la Biblia, que comience a utilizar métodos de estudio en la Biblia? ¿Cómo los motivamos? Y si es posible, indiquémosle su página para aquellos que deseen acceder a esos cursos, a esos estudios, porque las estadísticas nos dicen que, yo no sé, realmente un porcentaje del 20-25% de los que asisten a las diferentes denominaciones realmente estudian la Biblia. Y esa es una estadística supremamente baja. Preocupante. 2 cosas, diferenciar entre leer la Biblia y estudiarla. Eso es lo primero. Hay mucha gente que lee la Biblia, o sea, saca 1 minuto, 2, 3, 5 minutos antes de irse a trabajar y abren un pasaje de la Biblia y lo lee. No es malo, tiene una validez espiritual, o no es lo mismo que estudiarla. Cuando uno estudia la Biblia, debe acercarse a esa Biblia con el propósito de que le pueda yo hacer preguntas y que ella me dé respuestas para la vida diaria. Hay métodos sencillos, por ejemplo, hay un método que dice, vaya a la Biblia y pregunte quién dijo, dónde lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo y para qué se lo dijo, por ejemplo. Entonces, preguntas básicas, ¿cierto? Pero la otra es, hay una Biblia, si la tienen, úsela, y si no, búsquenla de pronto por ahí, la Biblia del Pescador. La Biblia del Pescador es una Biblia que está diseñada para que uno pueda evangelizar a otros o pueda crecer espiritualmente a sí mismo, es decir, pero tiene una manera en que la familia se puede reunir y escoger un tema, decir, por ejemplo, este mes vamos a estudiar el tema sobre las sectas, o vamos a estudiar el tema sobre consejerías, las enfermedades, o vamos a estudiar el tema sobre, ejemplo, doctrinas esenciales, la doctrina de quién es Dios. Y entonces todo el mes leen los pasajes que están orientados, guiados, entrelazados, y dice, esta noche o este día lean, estudien esto, que trata sobre el tema de la naturaleza de Dios. Entonces se reúnen y pueden hacer preguntas, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué es omnipotente? ¿Por qué tal cosa? Entonces, es estudiarla. Y con ese tipo de estudiarla, lo que hace es que se saca 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, donde yo le haga preguntas al texto y en oración pueda recibir respuestas de Dios a ese texto. Es decir, es dialogar con la Biblia, dialogar. Hay libros de métodos de estudio que también pueden orientar mucho, pero fundamentalmente es, escojan la versión de la Biblia, tomen la Biblia que tienen y propónganse estudiarla. Y ahora que me das la oportunidad, sí, hay una plataforma educativa que hemos creado hace 11 años. Yo trabajé hasta el 2010 con la Universidad Bautista, trabajé por más de 20 años, pero desde el año 2011 creamos una institución educativa virtual, bueno, también presencial en Cali virtual, en el cual proveemos muchos cursos. Entonces, si usted lo quiere y lo busca, www.seminariobiblicodidascalia.org, www.seminariobiblicodidascalia.org, y ahí puede encontrar muchas herramientas que le pueden servir si a usted le interesa. Pero permítame cerrar con esto. El analfabetismo bíblico es lo que está generando una tremenda problemática en la iglesia. Hay algo que yo llamo el paradigma 80-20. El paradigma 80-20 es que el 80% de los miembros de la iglesia están esperando que el otro 20% haga la tarea. Eso se llama el paradigma 80-20. Hace unos días me encontré con uno de sus grandes líderes de Senfol en un aeropuerto, creo que fue en Medellín, y estuvimos charlando un rato, y yo le decía a él, de aquí de Cali, yo le decía a él, ¿cómo estamos con respecto al compromiso de los miembros de las iglesias? Y me dijo, eso que usted dice del paradigma 80-20 es más o menos. Es decir, ¿por qué no es a la inversa? O sea, ¿por qué el 80% no están dedicados a servir a Dios y el otro 20% pensando cuándo van a entrar? ¿Por qué se da todavía que de cada 100, 20 están comprometidos y todo? Muchas veces es el resultado o de no haber nacido de nuevo, que eso es una situación factible,
pero la otra es analfabetismo bíblico, porque si usted va a la Biblia se va a dar cuenta que la Biblia le dice que si usted es discípulo tiene que hacer tareas. El Señor dijo, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, la verdad es que sí se requiere mayor compromiso de los hermanos de la iglesia. Y el compromiso primero es con la palabra de Dios. Entonces, si yo no tengo un compromiso con la palabra, difícilmente va a tener un compromiso con la iglesia. Es muy complicado, pero primero es un compromiso con la palabra. Qué bueno, qué apasionante. Es muy, muy apasionante este tema. Yo sé que la gente está en las redes enloquecida, apasionada con todo lo que estamos hablando, Pastor. Quiero, antes de cerrar, porque entiendo sus ocupaciones, que haga una oración de Amén. fe, porque muchos van a llegar, este documento, como digo, queda grabado y en Senfor Radio lo vamos a estar repitiendo, y muchos van a decir, wow, yo no he escuchado de ese Dios que me está hablando el pastor William y no lo había escuchado desde esa perspectiva y me apasiona. ¿Por qué no una oración de fe Amén. para aquellas personas, aquellas familias que necesitan conocer de Dios y encontrarse con ese Dios y ojalá formar parte de ese, que aumente de ese 20 que usted nos hablaba y que se convierta en un futuro en el 80, Que se inviertan los papeles. que se invierta en la pirámide? Que los líderes puedan decirle a la gente, por favor, no más, esperen allí que vamos a abrir más Sí, espacios de trabajo. sí, 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 sí. Entonces, ahí Es sueño. tendremos un discípulo por ahí de pronto que no conoce de Dios y qué rico que usted haga, Amén. Vamos a orar. hacer la oración. Amén. Nuestro buen Dios, yo quiero darte gracias por la vida de las personas que nos escuchan, las personas que nos ven, porque estoy completamente convencido, Señor, que ha sido tu propósito. Gracias porque nos permites hablar de tu palabra, tu maravillosa palabra, que ha trascendido el tiempo, que ha sobrevivido y ha superado todas las pruebas y sigue demostrando que es la única que puede transformar la vida de las personas. Gracias porque a través de la Biblia podemos conocer a tu Hijo Jesucristo, saber que fue a la cruz del Calvario con el propósito de dar su vida por nosotros. Muchas personas hoy buscan la paz, muchas personas hoy buscan el tener tranquilidad, el tener propósito para su vida. El mensaje en el día de hoy es este: Cristo y su palabra son los únicos que te pueden dar la paz, la libertad y el sentido de la vida. Vivir con un propósito solo es posible si ese propósito está en servir a los demás, en vivir para los demás y en buscar la manera de que otros te amen y te busquen a ti. Señor, te doy gracias por los líderes de Senfol, te doy gracias por el liderazgo de cada una de las sedes, te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros amados hermanos. Y te doy gracias, Señor, porque quienes escuchan hoy, estoy seguro que algo de esto que se ha dicho va a tocar su vida y puede transformar. Sobre todo, Señor, que aprendamos a amarte más y amar más tu palabra y a estudiarla en familia. Gracias te doy, Señor, por todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Y amén, y amén. Pastor, bueno, hay un comentario, no sé, yo sé de su tiempo y sé que ya estamos sobre la hora, pero esto es muy apasionante el tema bíblico. Wilfredo Muñoz nos dice que si nos puede regalar una opinión muy cortica de la Reina Valera frente a la Kadosh, que es una versión. Sí, es una versión. Lo que pasa es que las versiones que refieren a idiomas hebreo o arameo o las versiones de ese tipo son presentadas como versiones más fidedignas porque se supone que, ojo con eso, la versión Kadosh, como otras versiones, es una versión muy arraigada en la cultura hebrea, judaica, absolutamente. Y claro, está relacionada, pero no hay que olvidar esto. No, la Biblia no es el Corán, perdón, la Biblia no es la Torá, la Biblia no es la Torá. La Biblia nuestra contiene la Torá y contiene muchos elementos. La Kadosh es una muy buena Biblia, muy buena versión de la Biblia. Cuando uno mira, por ejemplo, el trabajo del hermano Martín Suazo, que tomó la Biblia del arameo, investigó 25 años y produjo la versión Pechita, pues muchos dicen que entre la Pechita y la Kadosh no hay una diferencia mayúscula y sigue siendo versión. Entonces, son muy buenas. Yo siempre he dicho, de las versiones hechas por sociedades bíblicas y por academias, uno no puede descartar y decir esa versión está mala. No, todos son esfuerzos muy válidos. La Reina Valera, con todo y las deficiencias que pueda tener en el sentido del lenguaje,
porque es un lenguaje que todavía hay que actualizar mucho, sigue siendo una Biblia bastante fidedigna, lo igual que la K2. Reitero, no se puede decir que una Biblia, yo no puedo decir que NBI es mejor que la NTV o que NTV es mejor que Reina Valera. No, porque todas cumplen un propósito, todas cumplen un propósito. Recuerdan que la Biblia no se escribió originalmente ni en alemán, ni en inglés, ni en español. O sea que todas son traducciones, todas. Entonces, la K2 tampoco es necesariamente un original, no lo es. Consultó textos antiguos y de allí extrajo la traducción. Pero entonces ninguno puede decir, es que esta sí fue sacada de un texto original. No, no. Todas son fruto de la multiplicidad de documentos que se han encontrado, no solo en los grandes museos y todo lo demás, sino obviamente las cuevas del Qumran y todo lo demás. Pero son miles de copias que se comparan y de ahí se extraen los textos. De tal manera que yo no puedo decir que una es mejor que la otra, porque todas han cumplido un propósito. Y todos tienen. Sí. Cuando yo tengo varias, es excelente. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Sabemos de que hemos dedicado un tiempo muy fuerte a esto. Pastor, muchísimas gracias por su A deferencia ustedes. con nosotros. Ha sido un deleite disfrutar todas esas enseñanzas y esperamos que no sea la única vez, ¿no? Si me invitan y apartamos el tiempo, será un placer volver a dialogar. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Pastor William. Bueno, estuvimos con un gran hombre académico, un gran hombre de ciencia, un hombre que ha dedicado mucho tiempo al estudio, como el Pastor William Castaño. Y yo espero que ustedes, así como yo, se hayan deleitado de este diálogo. Luisa, continúe usted y bueno, gracias por haber estado con nosotros en Diálogos Espirituales.